Hemos hablado mucho que el hemo, que el hemo es producto del metabolismo de las porfirinas, ¿sí? Y si recordamos la primera charla del doctor Carrizosa, que muy bien nos explicó, viene de un precursor básico que es esta sustancia, la succinilcoenzima A. ¿Sí? Pero quiero irme un poquito antes de la succinilcoenzima A para entender de dónde viene y por qué muchas de las recomendaciones en el tratamiento nutricional. Si nos ubicamos, esto es una célula humana, y una de sus estructuras principales intracelulares en el plasma es la mitocondria. ¿Sí? Y partamos de algo muy simple que para todos es muy común, es la glucosa. ¿Sí? Como la principal fuente energética, base para la producción principal de la energía del ATP a partir del metabolismo oxidativo. Esa glucosa, cuando entra a la célula, recordamos que entra por el efecto de la insulina, ¿sí? En el citoplasma sufre un proceso que es la glicólisis con un producto intermedio que es el ácido pirúvico o el piruvato. Ese piruvato entra a la mitocondria, en donde se incorpora el ciclo de Krebs. Como producto principal de ese ciclo de Krebs son estos lo que llamamos equivalentes reductores FADH, NADH, que pasa a la cadena de electrones para un producto final que es el ATP. Entonces esa es la vía de producción energética básica oxidativa. Aquí se las muestro con la grafiquita, y que intencionalmente se las puse así de cargada porque no me interesan las partes, ni las palabritas, ni las enzimas, solamente para que nos ubiquemos. Nuevamente, arrancamos con la glucosa. Este primer proceso es la glicólisis con un producto aquí intermedio que es el piruvato, el cual ingresa al ciclo de Krebs, y ese ciclo de Krebs, el NADH y el NADPH, que se produce en varios de estos puntos, entra a la cadena respiratoria por un producto final, el ATP. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un producto intermedio en el ciclo de Krebs, que es la succinilcolina. Esta succinilcolina, cuando se sale del ciclo, en un proceso que es una síntesis con la glicina, entonces utiliza una proteína que es una sintetasa, y es la famosa ala-sintetasa, que es la protagonista de este congreso, ¿sí? Al hacer la síntesis entre succinil y glicina, entonces el producto final es el ácido aminoleulinínico, ALA. ¿Sí? Este es el proceso inicial en la vía de las porfirinas. Tenemos otra enzima, una deshidrogenasa o una dehidratasa, que simplemente de dos moléculas de ALA se produce el protoporfirinógeno y continúa todo su ciclo hasta un producto final que es el hemo. ¿Sí? En los errores innatos del metabolismo hay algo muy sencillo. Hay un error en la acción de una enzima. Entonces, cuando tenemos un problema en la acción de una enzima, como por ejemplo esta, entonces los síntomas clínicos se pueden presentar por acumulación de su precursor, en este caso el ALA. Entonces son efectos tóxicos de los que hemos hablado muy ampliamente en el transcurso de la mañana. U otros síntomas por un déficit en el producto, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a ver el producto final de este ciclo, que es el hemo, entonces las manifestaciones clínicas, o bien por toxicidad del ALA, o por déficit de los productos secundarios derivados del hemo, como son la hemoglobina, la mioglobina, y de manera importantísima el citocromo P450, y los otros citocromos que tienen mucho que ver en la cadena respiratoria. Entonces, con esto, tratando de entender un poquito, vamos a ver cómo las intervenciones desde lo médico y sobre todo desde lo nutricional, vamos a tratar de controlar un poco el efecto en estas vías metabólicas. Ampliamente revisado durante la mañana, desencadenantes de las crisis de porfirias, ¿sí? Medicamentos, hormonas sexuales, consumo de alcohol, estrés, infecciones, tabaquismo, ayuno, algunos alimentos, y resalto de manera importante sobre todo los medicamentos homeopáticos, también junto con los medicamentos, porque si bien ya sabemos que la mayoría de los medicamentos desencadenan las crisis porque aumentan los requerimientos de citocromo P450, hay medicamentos homeopáticos de los que no sabemos de qué están compuestos. Entonces, o pueden inducir citocromo P450 o tienen algunos compuestos de algunos alimentos que también son inductores de esta enzima. ¿Sí? Vamos a centrarnos un poquito entonces en los mecanismos de cómo el ayuno o algunos alimentos pueden desencadenar crisis y cómo podemos intervenir desde la nutrición para evitar las manifestaciones clínicas. ¿Cómo el ayuno puede producir ahí
Como les decía, hay poca evidencia sobre los mecanismos de acción, sobre las intervenciones terapéuticas. Hay alguna hipótesis, pero sí sabemos que la glucosa regula a la baja, hace una contrarregulación negativa de esta enzima, de la ALA sintetasa, por efectos sobre un receptor específico, no me voy a tener en su nombre, pero vamos a conocerlo como el PGC1. ¿Sí? De esta manera, entonces, el ayuno inducido por una baja de la glucosa va a bloquear esa regulación a la baja de la sintetasa, ¿sí? Y al no tener esa regulación, la sintetasa va a seguir trabajando y va a seguir produciendo el aminoleuninato. De esta manera es como entendemos por qué, como le explicaba ahorita en la charla anterior, la intervención con glucosa en las crisis agudas son bien importantes. Cargas importantes de glucosa inhiben esta enzima y por lo tanto vamos a disminuir la producción de la ALA y hacer control de los síntomas producidos por estos. Desde los alimentos, ya esta mañana el doctor Ubier también mencionó algo sobre las crucíferas. ¿Sí? Realmente no hay evidencia sobre los efectos reales de algunos compuestos de alimentos que puedan desencadenar crisis. Pero sí, desde la bioquímica nutricional podemos explicar cómo algunos alimentos y principalmente los del grupo de las crucíferas pueden hacerlo. Les voy a mostrar un poquito cuál sería su explicación. Hay una lista de alimentos de este grupo de las crucíferas. Me puse a buscar porque se llamaban crucíferas. Característicamente son unas verduras que producen 4 hojitas en forma de cruz antagónicas en su cabeza y entonces por eso es el nombre de las crucíferas. La lista es amplia y no está completa, ¿cierto? Esto es de pronto desde la bioquímica nutricional, como se han podido describir algunos tipos de alimentos que están dentro de este grupo y que inducen a partir de unos metabolitos la síntesis de citocromo P450. Como les mostraba en esta primera diapositiva, si tenemos, me disculpan, yo me vuelvo acá, si tenemos alguna sustancia que me induzca la producción de citocromo P450, voy a tener un aumento en su requerimiento y por ende ese aumento en su requerimiento me va a activar la vía. Y si tengo un defecto en alguna de estas enzimas, entonces voy a tener un aumento en la producción de ALA y por ende las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y si bien estas verduras crucíferas son ricas desde el punto de vista nutricional, son excelentes fuentes de folatos, son muy buena fuente de fibra, no son una fuente importante de proteínas, pero sí aportan algunos micronutrientes y minerales importantes. También es cierto que tiene unos componentes bioactivos intermedios, que son productos intermedios del metabolismo de estos alimentos, como los glucosionalatos, flavonoides, sulforafanos, entre otros. Inclusive, estos componentes intermedios que tienen actividad biológica son la base de muchos estudios que explican el por qué estos alimentos se utilizan mucho desde las terapias homeopáticas para el tratamiento del cáncer. ¿Sí? Ustedes han escuchado mucho que comer ajo en ayunas, que la cebolla, ¿sí? Que eso cura el cáncer. Realmente en este momento no existe evidencia de que cure el cáncer, pero sí son la base para explicar cómo desde una alimentación saludable, rica en frutas y en verduras, por ejemplo en este grupo de verduras, sí previenen el cáncer, ¿cierto? Entonces, sí hay muchísima evidencia de cómo este tipo de sustancias ayudan a prevenir el cáncer desde la regulación de algunos genes proto-oncogénicos, pero de ahí a la curación en un paciente ya con cáncer, no hay evidencia de tal cosa. Pero sí se sabe que en las vías metabólicas de esta sustancia intermedia que es el isotiocianato, el glucosinolato, perdón, por su vía metabólica tiene unos productos finales como el isotiosanato. Este isotiosanato se incorpora y estimula la acción de la citocromo P450. De esa manera entonces se explicaría cómo algunos alimentos, sobre todo el grupo de las crucíferas, podrían desencadenar síntomas o desencadenar en algunas situaciones, agravar la sintomatología en un paciente con crisis aguda. A partir entonces de esos dos análisis desde la bioquímica normal, entonces se desprenden algunas recomendaciones desde lo nutricional que es bien importante en el tratamiento integral del paciente. Entonces vamos a mirarlo desde dos enfoques. Uno,
¿Qué podemos hacer desde el tratamiento nutricional en el paciente con un ataque agudo? Y también qué hacer para la prevención de las recurrencias y las manifestaciones clínicas en los pacientes controlados. Importante, el aporte de glucosa. Ya se ha mencionado en un par de charlas previamente, es bien importante en el tratamiento de los ataques agudos. En sintomatología leve o moderada, podría ser suficiente el aumento en el consumo oral de carbohidratos, como bebidas glucosadas o alimentos con alta densidad energética, ¿sí? En los pacientes con sintomatologías graves, es la base del tratamiento mientras se logra instaurar el tratamiento con la emina. Y eso tenemos que tenerlo muy claro en la atención de urgencias, porque a veces, Ubier nos lo recordaba muy bien esta mañana, nos retardamos mucho en hacer las pruebas de tamización, nos retardamos mucho en tomar la decisión de aclarar el diagnóstico, se retarda el inicio del tratamiento y de ahí a disponer de la emina, que no es un medicamento que regularmente tengamos en todos los servicios de urgencias, el paciente se nos va agravando, sobre todo con manifestaciones graves. Entonces, fíjense que ante la sospecha de una presencia de síntomas, pretender hacer las pruebas diagnósticas lo más pronto posible y empezar el tratamiento inicial con altas cargas de glucosa parenteral, entre 300 y 500 gramos al día, y a partir de una solución destrozada al 10 al 30% si logramos tener una vía periférica. Es la base del tratamiento antes de iniciar la emina, ¿sí? Junto con esto, garantizar un óptimo soporte nutricional. También nos ocurre mucho, y es una de las cosas que me agradó cuando me invitaron a dar esta charla, porque tenemos que tener muy claro el soporte nutricional como tratamiento integral de cualquier paciente grave y de cualquier paciente en estado crítico. Y en ese contexto nos entra el paciente con porfirias, sobre todo cuando entendemos que si la base de la enfermedad es un trastorno metabólico, entonces base de su tratamiento va a ser desde lo nutricional. Cuando hablamos de un soporte nutricional óptimo, primero, aporte de carbohidratos. Hay algunas series que recomiendan hasta 70% del valor energético total a partir de carbohidratos. Recordemos un poquito que la distribución de la molécula energética normalmente, en una dieta balanceada, hablamos que los carbohidratos van entre el 50 y el 55% del valor energético total de la dieta. Entonces aquí la idea es llevar ese aporte energético a partir de carbohidratos hasta el 70%, ¿sí? Considerar la nutrición parenteral, eso también es muy importante. De pronto a los médicos nos criaron con mucho temor a la nutrición parenteral, ¿cierto? Que las complicaciones, que la colestasis, cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Pero en estos pacientes, inclusive uno para iniciar una nutrición siempre le da el chancecito a tener la oportunidad de iniciar la vía enteral. Es mucho más segura, mucho más fisiológica y a veces nos podemos tomar en los adultos hasta 5 días antes de comenzar un soporte nutricional, esperando tener que evitar la nutrición parenteral. En estos pacientes, no retrasarlo, porque como ya lo hemos dicho, necesitamos dar un adecuado aporte de carbohidratos, un adecuado aporte energético que va a ser la base del tratamiento. Entonces, que no sea una razón y si es necesario, iniciar tempranamente la nutrición parenteral, sobre todo porque, como ya hemos visto en las manifestaciones clínicas de los ataques agudos, los síntomas gastrointestinales en estos pacientes son casi que la regla. El vómito incoercible, el dolor abdominal, la distensión, el ilio. Y si a eso le sumamos los trastornos electrolíticos que nos agravan las manifestaciones de ilio, entonces son razones suficientes para comenzar muy tempranamente un soporte de nutrición parenteral. Con mayor razón, si es un paciente al que vamos a procurar tenerle una vía central, ¿cierto? Tanto para la aplicación de los medicamentos como para esa nutrición parenteral. Iniciar nutrición parenteral temprana no significa que tenga que ser por tiempo prolongado. Si logramos la estabilización del paciente en 24, 48, 72 horas, podemos rápidamente pasar a una vía enteral. Importantísimo dentro del monitoreo del estado nutricional, además de hacer una buena evaluación del estado nutricional del paciente durante la hospitalización e inclusive durante el tratamiento post-ataque agudo, hacer monitorización sobre todo de algunos micronutrientes, importantísimo el sodio, importantísimo el magnesio, como ya lo hemos visto desde las alteraciones neurológicas, monitorizar el estado de vitamina D, ácido fólico, vitamina B12, hierro, ferritina y vitamina B1. Ya también vimos cómo la vitamina B1 se quela por la aplicación de la emina y es necesario suplementarla. Recomendaciones para la prevención de exacerbaciones.
Primero, procurar un adecuado estado nutricional, una dieta balanceada normal. Entonces esto también tenemos que tenerlo claro, porque decir que necesitamos una dieta rica en carbohidratos no es rica en calorías, ¿sí? Entonces en los pacientes con porfirias tenemos dos situaciones: un porcentaje de pacientes importantes con algún grado de desnutrición, con delgadez, con bajo peso, índices de masa corporal por debajo de 20, que es importante recuperar, porque como ya también lo vimos muy bien en las charlas de la mañana, la anorexia puede agravar estados agudos en porfiria, y sobre todo porque, como los pacientes saben que uno de sus desencadenantes puede ser contenidos de los alimentos, empiezan a presentar alguna fobia o algunos trastornos en la conducta alimentaria que hay que tener con mucho cuidado, que puede ser como consecuencia del miedo a comer o como algunos trastornos asociados a las alteraciones neuropsiquiátricas que tienen estos pacientes. Entonces, un aporte nutricional balanceado y normal, alimentación fraccionada, comidas frecuentes cada 2 horas para evitar los ayunos. Sabemos que es uno de los principales desencadenantes. Evitar las dietas y las restricciones calóricas, sobre todo no supervisadas. Obviamente, en estos pacientes, como tienen un aumento en el consumo de carbohidratos y de harinas, también tienen un riesgo mayor de sobrepeso y obesidad. Entonces, ese control de ganancia o de pérdida de peso tiene que ser supervisada por un especialista en nutrición y dietética, nutricionista y dietista, y ojo con esas dietas de modas que son cero carbohidratos y esas dietas fit que pueden agravar los cuadros clínicos. Control del peso con una actividad física moderada. También hay que tener recomendaciones en actividad física por un profesional que sepa hacer una adecuada indicación. Sabemos que las actividades físicas también intensas pueden ser desencadenantes de crisis, entonces aquí hay que llegar a un punto de equilibrio muy adecuado entre el consumo y el gasto a partir de la actividad física. Valorar las exacerbaciones con el consumo de los alimentos. Ya también lo decíamos esta mañana, no es hacer una restricción completa de toda esa lista que les mostré. Las respuestas a las manifestaciones clínicas al consumo de ciertos alimentos son muy individualizadas, muy similar a lo que ocurre con el paciente con migraña, ¿cierto? Hay pacientes que la migraña, el chocolate se la exacerba, a otros el vino tinto, lo mismo acá. Entonces, lo que hay que hacer con el paciente dentro de ese diario que hemos hablado en el transcurso del día es hacer también una evaluación muy juiciosa sobre la alimentación de este pacientico. ¿Qué come? ¿Qué de nuevo come? Y cómo lo puede asociar de pronto a la exacerbación de algunas manifestaciones clínicas. Y a partir de eso hacer eliminaciones muy individualizadas. Esto nos implica entonces contar con un nutricionista dietista entrenado en el manejo de este tipo de pacientes. Y para ir terminando, desde la suplementación con micronutrientes también es importante por varias cosas. Unas, los riesgos de deficiencias, muy particularmente, por ejemplo, con la tiamina, como ya lo mencionamos en la charla del doctor Javier, por la administración de la emina quelalatiamina, entonces aumenta el riesgo de su deficiencia. La recomendación entonces de suplementarla, pero no durante el tratamiento del ataque agudo, sino posterior. Si le damos la tiamina mientras le están aplicando la emina, entonces la vamos a perder porque la va a quelar. Entonces, después de la recuperación, entonces hacer una suplementación por un tiempo prolongado con tiamina. Algunos pacientes la intoleran. Por la experiencia del doctor Ubier, que fue quien me dio esta recomendación, toleran mucho mejor la sulbatiamina a una dosis entre 200 y 300 miligramos día, ¿sí? Y otro riesgo son las deficiencias de los micronutrientes por las mismas dietas, ¿cierto? Entonces, si no se tiene un control en las dietas bien asesorado, pueden haber restricción en el consumo de frutas y verduras por el miedo al consumo de tantos alimentos que pueden inducir la citocromo P, ¿cierto? Entonces, sobre todo en esas restricciones de las verduras verdes, que son fuente importante de micronutrientes, entonces está el riesgo de sus deficiencias, ¿sí? Entonces se recomienda. Y por otro lado, también las situaciones de estrés oxidativo, que es uno de los mecanismos de toxicidad que explican las manifestaciones clínicas. Entonces también hay algunos estudios que se han tratado de demostrar la utilidad de la suplementación con algunas vitaminas antioxidantes. Hay algunos reportes de casos, ningún estudio clínico controlado, ¿cierto? Como en todo lo que encontramos en porfirias, pero sí hay algunos estudios donde han recomendado la suplementación con vitamina A, C, E, inclusive fibra vegetal en algunas variedades de porfirias.
Hay algunos estudios, hay un estudio de reporte de casos de varios años en donde varios reportes han mostrado la utilidad de la suplementación de betacarotenos, una forma especial de vitamina A en pacientes con la forma eritropoyética protoporfírica, ¿sí? Pero cuando se fue a hacer el primer estudio clínico controlado con esta suplementación de betacarotenos no se pudo demostrar nada. Entonces hay todavía controversia en la suplementación de micronutrientes. Considero que si bien no hay evidencia, vale la pena suplementarlos. Uno, porque de entrada tienen mayor riesgo de hacer deficiencias. Si en población general la deficiencia de vitaminas es amplia, en este tipo de pacientes las deficiencias son mucho mayores y probablemente se beneficien de su suplementación. Muchísimas gracias.